Sujeto pedagógico en resistencia. Sujeto pedagógico en resistencia. Una nueva cultura en defensa de la educación pública. Sujeto pedagógico en resistencia es un programa radial realizado por el Grupo de Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEI de Adida. En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa, en tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. Estamos en una nueva emisión de Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Programa radial del Grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEI de Adida. Les habla Lina Marcela Castañeda, maestra en ejercicio, y les doy la bienvenida a todos quienes nos ven y nos escuchan por los canales de comunicación de nuestra asociación sindical Adida. Hoy estaremos conversando sobre la educación científicamente fundada y tendremos un invitado muy especial. Se trata de Jorge Paredes y también nos acompañará Diana Lucía Pérez, nuestra directora. Entonces la invitamos a que nos salude y nos dé la editorial del programa de hoy. Hola Lina, ¿cómo estás? Un saludo también muy especial para el compañero Jorge que hoy nos va a acompañar. Un agradecimiento a Sebastián Ospina y obviamente pues un saludo muy cordial y fraterno a todos los que nos siguen a través de los canales de Adida, que hace posible la realización de este programa, que nos abren los micrófonos, porque sabemos que nosotros no somos ni locutores ni comunicadores sociales, sino que somos pedagogos inquietos pues como por la pedagogía, por el conocimiento, por todo lo que acontece en la escuela. Entonces para ellos un agradecimiento muy especial, que nos apoyan y nos permiten llevar estas ideas a los compañeros, a toda la comunidad educativa. Insistirles también que nos ayuden a difundir el programa. El programa tiene sentido, sí, solo sí, llega a más compañeros, a más comunidad educativa. Por eso hemos venido, digamos, también como adicionando algunos elementos que anteriormente no teníamos, como por ejemplo, escuchar a los estudiantes. Ha sido como muy rico también esa posibilidad de escuchar a los estudiantes, también a algunos profesores en algunos momentos, y porque esto tiene sentido es en la escuela misma, es decir, la educación tiene sentido, es en la escuela. Realmente, entonces sería un discurso totalmente bueno. Entonces, hemos ido pues como recogiendo esas voces de los estudiantes, lo que nos permite también ver es cómo la escuela es esa posibilitadora de ir ordenando el pensamiento, de ir organizando el pensamiento, y eso se va dando, digamos, paulatinamente. Se puede decir que va de unas cosas muy sencillas, que uno creería que son sencillas, a asuntos más complejos. Eso es lo que de alguna manera también vamos a recoger hoy en las voces de los estudiantes. Lo otro es también que cuando hablamos de educación pública, eso hay que darle unas definiciones y hay que caracterizarlo. La vez pasada estábamos hablando de la educación pública con una característica de lo laico. Hoy vamos a hablar de la educación pública con una característica de lo científicamente fundado. Entonces vamos a entender poco a poco qué es eso de científicamente fundado como una reivindicación de la educación pública. Y bueno, y ya para finalizar, para dejar un buen espacio a la discusión, invitarlos a participar de un evento que se va a desarrollar los días jueves 25, viernes 26, sábado 27. Estaremos enviando la convocatoria a través de las redes sociales. Un evento que ha sido organizado por diferentes organizaciones, diferentes colectivos, que vienen pensando la necesidad de mirar, de hacer un balance de los 40 años del movimiento pedagógico. Entonces están cordialmente invitados. Allí vamos a tener una participación y también podemos traer algunas voces de lo que allí se dice con respecto al balance de lo que ha sido el movimiento pedagógico 1982-2022, ¿cierto?
mirar si eso perdió fuerza, si aún sigue siendo vigente, si hay que retomar algunas consignas, como por ejemplo que nos dejó instaladas el movimiento pedagógico, fue educar y luchar por la transformación, por la liberación nacional, decía una de las consignas del movimiento pedagógico. Entonces, sean todos muy bienvenidos. Gracias, Diana, por esa invitación, pero contémosle a todos nuestros escuchas y también quienes nos ven cómo pueden participar de este evento. Lina, mira, este evento se va a desarrollar presencial en dos lugares fundamentalmente. Uno va a transcurrir en la Universidad de Antioquia, en el bloque 10, lo que pasa es que no tengo aquí como el dato exacto, y también va a haber otras sesiones en la Escuela del Maestro. Entonces, como les decía, vamos a reenviar la información a través de diferentes redes sociales y me comprometo que el día que se transmita el programa, o sea, el miércoles, porque este programa es pregrabado, en el chat dejaremos todas las coordenadas para que asistan a este magnífico evento. Claro que sí, entonces estaremos dando la información por el chat y ahí pueden encontrar el enlace para que se inscriban a este evento que es muy importante para quienes estamos ejerciendo la educación y principalmente la educación pública. Entonces les contaba que hoy tenemos un invitado muy especial, Jorge Paredes. Él es docente de biología y es un defensor de causas sociales, lo que llamamos un activista social, pero también es un defensor de la ciencia y la investigación en la escuela. Hace parte del movimiento Nueva Cultura y también tiene un arte maravilloso, es poeta. Bienvenido, Jorge. Hola, Lina, Diana, Sebastián, muy buena tarde. Bueno, aquí presente para hacer esta ponencia respecto a la importancia de la educación científicamente fundada en la escuela pública y cuáles son las razones y de peso para que esto sea un hecho más que una opinión de algunos educadores. Muy bien, Jorge. Entonces comencemos explicando a qué nos referimos cuando decimos educación científicamente fundada. Bueno, realmente es un concepto muy simple. Cuando decimos educación científicamente fundada, estamos hablando de recoger el legado histórico de la humanidad, que ha sido el desarrollo del pensamiento científico. Y ese pensamiento científico se diferencia a otras formas de conocimiento, como el conocimiento cotidiano, donde la verdad procede de la evidencia. Si le decís, mamá, es que me demoré porque estuve en cine, la verdad está muy simple de verificar en ese proceso. Si el niño o la niña realmente estuvo en la actividad que está diciendo, las actuaciones cotidianas pueden ser o no ser verdaderas, pero se comprueban fácilmente, ¿cierto? O el conocimiento filosófico o político, ¿cierto? Que, digámoslo, está enmarcado, y cuando hablo de conocimiento filosófico incluyo el religioso, ¿cierto? Dentro de unos postulados como tal en el político o unos dogmas de fe en el filosófico, y entonces la verdad es la concordancia o no con ese sistema dogmático que se está planteando. En cambio, el conocimiento científico se plantea de cara a afirmaciones que, a pesar de las pruebas, el propio enunciador no puede decir, digámoslo, de manera rasante y contundente que su conocimiento sea verdadero, porque la verdad, que es un objetivo de la ciencia,
no es una característica sine qua non. Es decir, el conocimiento científico es día a día más amplio, profundo, exacto y por tanto también verdadero. Pero la verdad que es un objetivo de la ciencia no es una cualidad sin la cual no hay ciencia. Lo explico con un ejemplo. Galileo Galilei, cuando entra en disputa con el modelo geocéntrico sostenido en Europa por la Iglesia, en su momento, Galileo Galilei propone un modelo heliocéntrico, en el cual la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, y suponía un Sol estático. Ese concepto del Sol estático es absolutamente erróneo, visto con los avances astronómicos que fueron posteriores a Galileo. Pero en su momento, el gran avance es plantear que la Tierra está en movimiento. Ese es el eje de su pensamiento. Descubrir que la Tierra se mueve y en virtud de la inercia de los cuerpos que estamos con la Tierra, nos movemos permanentemente con ella. Y entonces es muy difícil darnos cuenta que nos estamos moviendo. Por eso fue tan complicada las pruebas de Galileo. Entonces es ese legado histórico de la ciencia, ¿cierto? Pero yo quiero como hacerte como unas preguntas al respecto, ¿cierto? Entonces, hablar de la verdad. La verdad, entonces digamos que la ciencia va en busca de la verdad. Sí. O de conocer la realidad. Es que esa concordancia de los enunciados de la ciencia con la realidad que describe es lo que llamamos verdad. Y esas verdades entonces son relativas, porque por ejemplo en el ejemplo que pones de Galileo, ¿cierto? Uh-huh. Galileo, digamos que con ese descubrimiento irrumpe con lo que se venía, digamos, disputando al respecto, porque había una postura de que era la Tierra el centro del universo, que era el Sol el que giraba alrededor de ella, ¿cierto? Digamos que ahí, eso era como, en ese momento, lo que se pensaba, lo que uh-huh. algunos científicos de la época era lo que estaban planteando. Entonces, Galileo viene, digamos, a subvertir ese orden, no a traer otra verdad, sino a subvertir esos planteamientos que habían a la fecha. Muy bien. O sea, podríamos decir entonces que la verdad está en constante renovación. Muy bien, la verdad es relativa en cuanto a la posibilidad cognitiva del hombre, que está de acuerdo al desarrollo de las fuerzas materiales de la sociedad, ¿cierto? Pero no en cuanto a la realidad misma, ¿cierto? La realidad existe aunque el hombre, digamos, no la haya develado. Y entonces, pues, por ejemplo, yo fui profe de química y de biología, y en el mundo de la química hay unos ejemplos hermosos de cómo se desarrolla ese proceso de hallazgo de la realidad, esa búsqueda de la verdad, ese objetivo de la ciencia que es la verdad. Y entonces los propios postulantes de los modelos atómicos, ¿cierto? Por ejemplo, Thomson era consciente de que un modelo esférico compacto con cargas negativas pegadas a él, pues no podía existir materialmente porque las cargas en movimiento en esa masa compacta iban a generar por movimiento un calentamiento, ¿cierto? Y entonces él era consciente de que a ese modelo le faltaba algo, pero para las observaciones del momento, su modelo era el que mejor correspondía con todas las observaciones de la realidad. Entonces se plantea el modelo atómico de Thomson. Experimentos posteriores demostraron que los electrones no están sobre una masa compacta, sino que giran en un vacío enorme, semejante a un sistema solar, con un núcleo diminuto en el lugar del Sol. Y entonces, es decir, a través de experiencias fácticas, llegamos a esa realidad, pero nos aproximamos a ella. Vamos dando pasos de lo que vamos observando de los
de los postulantes anteriores. Recogemos esas experiencias y miramos hacia adelante. Así se construye la verdad en la ciencia. Muy bien, o sea que podemos decir que esos pasos los vamos dando cuando estamos teniendo una educación científicamente fundada. Muy bien, ahora... Pero espérame, Jorge, vamos a ir a una pausa y enseguida me respondes eso y los invito a que no se muevan. Y ya regresamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Si eres afiliado a Confenalco Antioquia, los ingresos familiares no superan los 4 salarios mínimos legales vigentes y tienes un beneficiario con incapacidad mínima de 30 días por enfermedad, convalecencia o accidente y está entre los 5 y 18 años, es tu oportunidad. Inscríbete en el programa Retos para Gigantes y conéctate con la escuela desde donde vivas tu incapacidad. Informes 828-3838, extensión 3023. Vigilado Supersubsidio. Quiero educación totalidad. Por eso los maestros deben tener salario digno. Una excelente atención en salud. Un estatuto docente que garantice la estabilidad laboral. Apoyemos a los maestros. FECODE reclama justicia. Quiero educación totalidad. Ya nos puedes escuchar y llevar en tu dispositivo móvil. Búscanos en Radio Box y en la aplicación Radios como Adida Radio. En sus 30 años, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sí es viable y sostenible. Los docentes exigimos al gobierno cumplir los acuerdos firmados, así garantizar un régimen pensional y prestacional digno y un óptimo servicio de salud. Por nuestro futuro y el de nuestras familias, defendemos nuestro fondo. Unidos, vamos con FECODE. ¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? Adida te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Ya nos puedes escuchar y llevar en tu dispositivo móvil. Búscanos en Radio Box y en la aplicación Radios como Adida Radio. Freire, siempre Freire, miércoles 6 de la tarde y sábados 4 de la tarde por la emisora virtual de Adida, radio.adida.org.co. En Radio Box y en la aplicación Radios nos encuentras como Adida Radio. Freire, siempre Freire, en defensa de la educación pública. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es Adida Radio. Continuamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Los invitamos a escucharnos todos los miércoles 8 p.m. con repetición los sábados 3 p.m. por la emisora virtual de Adida, www.radio.adida.org.co, y también por YouTube, por el canal de YouTube de la Asociación Sindical. Bueno, Jorge, habíamos quedado con una duda. Si ese camino hacia la verdad en la escuela se daba mediante la educación científicamente fundada. Muy bien, digamos que la respuesta cerrada es sí, con la educación científicamente fundada se lleva a que los pelados desentrañen esos procesos que encuentran en la realidad. Ahora, respecto a si la escuela es la llamada a ser ciencia de punta, la respuesta es no. Es decir, no es una necesidad de la escuela, pero tampoco es una tarea que ella deba asumir.
Entonces, la escuela debe recoger experiencias generales, legados generales de la observación científica, ¿cierto? Y desarrollarlos en el pensamiento de los pelados, ¿cierto? Entonces, esa es la tarea fundamental de la escuela, montarse en ese método que implica la ciencia, digamos, para redescubrir por qué flotan o no flotan los cuerpos, qué fuerzas ejerce el agua respecto a esto, ¿cierto? ¿Qué implica más, la densidad del objeto o su forma, ¿cierto? Porque el hierro se hunde, podríamos decir de manera muy general, pero podemos hacer una balsa con láminas de hierro, de tal manera que hay observaciones que en la escuela podemos realizar respecto a la flotabilidad, por ejemplo, de los cuerpos, y desarrollar experiencias que ya fueron clásicas en la historia. No importa que los seres humanos ya tengan eso históricamente, digámoslo, comprobado. Lo importante es que los pelados desarrollen la experiencia para sus propios cerebros, para sus propias concepciones. El hecho de arrojar el borrador y el trozo de papel en el aula, eso es histórico y es necesario que se repita, es necesario que los pelados diserten al respecto, ¿cierto? Ahí es donde es importante la educación científicamente fundada, ¿cierto? No es educación de punta, no, eso lo hicieron mucho antes que ellos otras personas, pero el hecho de que eso esté en internet no quiere decir que está en sus cabezas, y entonces allí es donde a través de esas experiencias y de esos métodos se elabora su conocimiento. Jorge, y lo otro, perdón, lo otro que también, digamos, es una tarea de la escuela, es llevar, digamos, de manera a ese sujeto individual y también colectivo que es la escuela, al estudiante a trasegar en ese acumulado por un lado, y dos, que se vaya apropiando de la herramienta, porque la ciencia es fundamentalmente una herramienta de cómo conocer. Sagan pues que fue porque hay muchos, pero uno de esos científicos que estaban en la punta de la ciencia, que hacía ciencia de punta, y él tuvo un método muy bello de desdoblar eso pues como para todo el mundo, ¿cierto? Cosmos, por ejemplo, fue una tarea impresionante que se difundió también por la televisión, tarea que debían de volver a asumir. Entonces Sagan decía que la ciencia como herramienta era, más o menos decía, pues yo no recuerdo bien como literal, pero él decía que era defectuosa, pero era la mejor herramienta que se tenía, porque es la que permite también, discúlpame, ya vamos a terminar, es la que permite también que ese niño, es decir, la escuela va también, digamos, forjando esos nuevos científicos que se van a dedicar a esa tarea exclusiva, porque no todos se van a dedicar exclusivamente a la ciencia, pero tenemos derecho a conocer científicamente algunos aspectos. Bueno, muy bien. Yo quisiera como avanzar un poco en la conversación porque me crea una duda muy grande. O sea, si nos recogemos en todo lo que hemos conversado, que es muy acertado, ¿cierto? En la práctica, en la escuela, ¿cierto? Uno diría, así debe de ser. Entonces, me surge lo siguiente. El movimiento pedagógico en estos 40 años lo que hace es reivindicar algunas características, como nos decía Diana en la editorial, de cómo debe de ser esa educación pública y cosas que de pronto no se están dando. Entonces, el movimiento pedagógico también reivindica la educación científicamente fundada. ¿Por qué tiene que entrar a reivindicarlo? Es porque no se está dando en la escuela, en la realidad no se da. Muy bien, mira, yo para proceder a responder, quiero terminar ese primer punto definiendo esa herramienta de la que acaba de expresar Diana, de las palabras de Carl Sagan, diciendo es que
en ese proceso en que el ser humano, basado en su inteligencia imperfecta pero perfectible del mundo, construye un mundo artificial. Voy a empezar a leer textual de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía, solamente esta definición. Un mundo artificial, un creciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por lo tanto falible, por lo tanto puede fallar. Lo que dije ahorita respecto a la verdad, también lo tomo de un capítulo más adelantado de este mismo libro, ¿cierto? Entonces, cuando partimos de esa definición de ciencia simplificada, pero muy buena, de Mario Bunge, entonces terminamos en algo que ese conocimiento que vamos a llevar a la escuela tiene una característica que lo diferencia de los otros que están en relación con sistemas filosóficos y religiosos y por tanto están en relación con el poder. Y la característica de este conocimiento científico es su universalidad, ¿cierto? Es decir, un profesor de ciencias, digamos, si se acoge al método, puede ser profesor de ciencias, pues claro, con las restricciones de la represión, en Afganistán, en Pakistán, en China, en África, en Colombia, ¿cierto? No depende de eso, en eso radica la universalidad y la importancia del desarrollo de esta forma de pensar, y por eso a mí me parece que frente a otras de condiciones materiales que vamos a mencionar ahorita, es una consigna que no puede eludir el movimiento pedagógico. Y en virtud de dos cosas. Una primera, que de hecho, aún en la escuela, todo maestro activo, yo ya no lo soy, puede dar fe de cómo el confesionalismo escolar no ha desaparecido. Aún los profesores de ciencias o de áreas, digámoslo, tan abstractas como la matemática, llevan, digámoslo, de manera oculta un conocimiento que va en relación a la formación religiosa confesional, por ejemplo. Entonces, digamos que esa confesionalidad ya es una característica de una región particular, rompe con la universalidad de la ciencia. Entonces, por eso es una lucha muy importante por este pensamiento científico que no solo en el momento, sino que ha sido históricamente pues aislado y cada vez, digámoslo, es más marginal. Muy bien, Jorge. Yo creo que sería muy bueno alimentar eso último que dijiste, precisamente con las voces de los estudiantes, o sea, cómo ellos viven la ciencia en sus escuelas. Entonces vamos a ir a una pausa y después de la pausa venimos con las voces de los estudiantes. Ya regresamos. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. Para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan una educación pública de calidad, FECODE invita a los colombianos a apoyar la propuesta de estatuto único que dignifique y profesionalice la labor docente.
yo aprendí de la ciencia es que es un conjunto de personas que estudian algo determinado. Y lo que yo quiero aprender es sobre geografía y lugares del mundo. Lo que yo he aprendido de ciencias es que es una cosa conformada por varias partes, como puede ser la música y etcétera. Lo que a mí me gustaría aprender de ciencias naturales sería tocar piano. A mí lo que me enseñan en mi colegio de ciencias naturales es, por ejemplo, la clasificación por la alimentación de los animales. También me enseñan los seres vivos y no vivos y muchas cosas como esas. Y a mí me gusta mucho la clase de ciencias naturales porque uno piensa que es como que nada encajara, pero en realidad es como que todo encaja y todo tiene sentido. Y a mí me gustaría mucho que la clase de ciencias naturales sea en una huerta que queda en mi colegio y mi salón queda justamente con una ventana que se puede ver perfectamente la huerta. Entonces, y siempre que estamos en clase de ciencias naturales, siempre tiene que salir un ejemplo de ahí, de esa ventana, porque ahí hay mucha vegetación y muchas otras cosas que también nos ayudarían para plantear mejor la clase de ciencias naturales. Pues a mí lo que me han enseñado en ciencias es a conocer mi cuerpo y conocer la tierra y el lugar en el que yo habito. Y lo que me gustaría aprender de la ciencia es conocer más y ampliar mi conocimiento. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Pérez. La pregunta que me están haciendo, pues literalmente lo que me enseñan en la escuela sobre ciencia son varios temas en los que incluyó la genética, las células, también sobre los sistemas del cuerpo como el sistema digestivo, el sistema de las neuronal, también historia, mucha historia me ha enseñado sobre uno de los grandes de la ciencia que es Gregor Mendel y muchas cosas más. Muchas gracias. Escuchamos a las voces de los estudiantes de primaria y bachillerato de institución pública. Jorge, cuéntenos ahora, centrándonos más en la práctica en la escuela de hoy, ¿qué papel se le da a la ciencia en ese currículo oficial y también teniendo en cuenta lo que los estudiantes nos cuentan? Bueno, yo como punto de partida y como profesor de ciencias que fui de química y biología más específicamente, me recojo en las palabras del niño que dice: todo ejemplo sale de esa ventana, en la huerta, ¿cierto? Porque fui profe de ciencias naturales en Ituango, es decir, orgullosamente fui profe de niños campesinos. Y cuando hablaba de los aspectos reproductivos, por ejemplo, que hablaba de los ciclos hormonales de las hembras, los pelados desde su cotidianidad tienen una claridad de cuando estoy hablando de que una yegua está en calor. Son experiencias que proceden de su vida cotidiana. La florescencia, ¿cierto? Por ejemplo, del árbol de café. Ellos tienen una claridad respecto a ese ciclo de la flor y la semilla, la reproducción sexual. Han sembrado cebolla a través de forma vegetativa también. Entonces, la huerta, como dice el niño, es una fuente de conocimiento científico. Es donde podemos levantar ese conocimiento espontáneo de la práctica a través de elementos que nos aporta el conocimiento de la biología para cada uno de esos fenómenos que estamos observando. Entonces, sí me acojo a eso de la huerta, pues, y de la observación como ese camino de la formación de ese pensamiento científico, por lo menos concretamente allí estoy hablando desde la biología.
Ahora, respecto a los desafíos que se imponen dentro del currículo oficial, porque pues parece que el currículo oficial fortaleciera la educación científica, pero no es así. Eso es un elemento que yo considero que el movimiento pedagógico debe tener una claridad de objetivos al respecto. En primer lugar, como lo decía ahora, porque realmente en la escuela se mueve una enseñanza confesional, ¿cierto? Una enseñanza, digámoslo, basada en la fe que está establecida en la ideología dominante, y entonces no podemos escapar de ella fácilmente, pero sí podemos, digamos, analizar específicamente los fenómenos de los que estamos hablando. Y cuando hablamos de confesionalismo estamos hablando también de fundamentalismo. Cuando decíamos es que hay unos dogmas en los que hay que creer y hay maestros de ciencia que son, digámoslo, de un pensamiento creacionista. Y entonces eso es lo que difunden, y difunden una ciencia que también en muchos textos se encuentra fragmentada a través de capítulos: el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, la célula animal, la célula vegetal, sin una conexión evolutiva. Y la evolución es lo que le da el eje central a la unidad de la biología, ¿cierto? Somos especies diferenciadas en tanto nuestra historia evolutiva, y en tanto a eso tenemos un corazón de 4 cámaras o de 3 o una sola hinchazón arterial como es la de los peces, ¿cierto? Una sola válvula sin cámaras. Entonces ese aspecto evolutivo hay que llevarlo al eje de la escuela para romper con eso. Ahora bien, pude asistir aquí en la biblioteca de Adida a un conversatorio muy importante respecto a la Comisión de la Verdad, y pues, y si se quiere, yo diría que el sacerdote de la RUX, no sé si lo digo bien, pero para mí pues es un héroe nacional. Es un héroe nacional por el valor que ha tenido pues en desentrañar unos fenómenos que han estado insertados en el funcionamiento violento de nuestra sociedad, ¿cierto? Pero el informe, con todo el respeto que le tengo al sacerdote del que estoy hablando, se presenta como centro de fe y culturas, ¿cierto? Y entonces la historia debe ser fundamentalmente ajena a los procesos de la fe. Y entonces aquí nos hablan que para llegar a esto, entonces ya hay una especificidad que va contra un análisis que yo considero que debe pasar de la evidencia de los crímenes que hay que develarlos, no estoy en contra de eso, sino pasar a la esencia de cuáles son los beneficiados de la guerra y a través de qué mecanismos, y cómo cambió la concentración de la tierra, no solamente en cada pueblo, sino también en las estructuras macroeconómicas del país, en las grandes empresas como EPM, ¿cierto? Que EPM fue ajena al proceso de despojo paramilitar que hubo allá, y llegó y de pura suerte le tocaron baldíos los territorios que tenía que inundar. Pues son como cosas que hay que llegar y pasar de la evidencia de los crímenes que allí se cometieron a la esencia de los favorecimientos económicos. Allí es donde está la esencia en ese análisis económico. O sea que ahí habría que hablar de, digamos, de las ciencias exactas por un lado y de las ciencias sociales también por otro, ¿cierto? Las ciencias sociales hacen parte del pensamiento científico. Ahora hay una moda de que no, es que ya la interpretación de la historia es según cada uno de los sujetos. Pero de todas maneras, Jorge, claro, sí, pero si, digamos, en las ciencias sociales es un poco mucho más complejo, creo yo, porque si ponen, digamos, a analizar un fenómeno social como el que estás planteando, lo que pasó
en Ituango, y luego lo que pasa con Hidroituango, y luego lo que pasa después de Hidroituango, es muy distinto lo que va a decir los sujetos parados en determinadas orillas. Muy bien. Es decir, depende en la orilla en el que estés parado, vas a formular esos elementos que explican las cosas. Entonces ahí cómo entender ese elemento. Por eso es tan importante, ¿cierto?, que acogernos al método de la ciencia, ¿cierto? Entonces, si nos acogemos al método de la ciencia, vamos a mirar incluso estos procesos de la violencia colombiana, nos vamos a saltar la evidencia de las mutilaciones, los desplazamientos forzados, las desapariciones, y vamos a encontrar en la infraestructura social las bases de esa violencia. También en lo económico, fundamentalmente, vamos a encontrar eso. La guerra, que es un fenómeno terrible, no nos perjudicó a todos. La guerra tiene unos beneficiados, profundamente beneficiados. Entonces, si vamos a mirar la estructura de la guerra, ¿por qué está funcionando la guerra? Miremos la infraestructura de quiénes fueron esos beneficiados. Y así vamos a poder explicar los fenómenos. No al revés. Si nos quedamos en la evidencia de que hubo muchas masacres y eso, pero no miramos cuál es el objetivo que ellas tienen detrás, no miramos cuáles son las consecuencias que dejan en cada una de las regiones. Por ejemplo, la concentración de la tierra, en Ituango en particular. Hay un estudio a través del catastro y registro municipal que muestran esa acumulación. Entonces ahora también, y otra cosa, pues es decir, desde el informe se plantea que de cierta manera todos fuimos culpables de la guerra, ¿cierto? Como en ecología, no, es que todos somos culpables de la devastación de la tierra. Y yo considero que no es así. No es así, hay que mirar realmente cuáles son los grandes degradadores del planeta y bajo qué objetivos lo están degradando, ¿cierto? Y entonces así podemos mirar desde la infraestructura, que es de donde se propone las ciencias sociales esa observación, ¿cierto? Y miran cómo piensa el hombre de acuerdo a cómo produce sus bienes materiales de subsistencia. Muy bien, Jorge. Yo quisiera devolverme un poquito a esa realidad de la escuela, ¿cierto? Sabemos que para reivindicar esta educación científicamente fundada se necesitan unas condiciones materiales, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían esas condiciones requeridas para que en la escuela se haga realidad la ciencia científicamente fundada, o están dadas? No, realmente no están dadas. Y cuando yo decía que en el currículo oficial, del currículo oficial proceden las primeras agresiones, y mencionaba lo confesional no está en ese currículo oficial. Está al margen de él y domina en la escuela, pero no está en el currículo oficial. ¿Qué está en el currículo oficial? Es el problema basado en las competencias. Empecemos por ahí a mirar las condiciones materiales. El currículo oficial está basado en competencias. Y entonces, ¿qué nos dicen de las competencias? De las competencias nos dicen que no es necesario que el pelado sepa, sino que sepa hacer en contexto. Allí ya hay una agresión a eso que leíamos como definición de la ciencia, que ¿qué es? ¿Cierto? Un conocimiento que tiene unas características. Entonces nos dicen que no hay que saber, nos están negando de entrada ese conocimiento. ¿Y cómo se concreta eso en la escuela? Pues para un profesor de química, por ejemplo, como lo fui yo, entonces decía, no, es que eso tan grueso, por ejemplo, de los modelos atómicos. Profesores de química, no torturen más los pelados. ¿Qué es eso tan difícil? ¿Cierto? Y entonces partimos de una negación y de una ultra especialización de los niños en esas posiciones de las competencias desde tercero de primaria.
Pues parece una exageración, pero a nosotros nos llevaron capacitaciones de Secretaría de Educación de Medellín, que pues para algunos maestros pueden considerar que es más avanzada, por ejemplo, que la de Antioquia, en muchos aspectos, y nos decían, profesores, es que no todos nacimos para las matemáticas, no hay que decir, en tercero de primaria el niño maneja las 4 operaciones fundamentales, digan de manera más general, maneja operaciones fundamentales, entonces si suma, ya probó los requisitos para tercero de primaria, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hay allí? Hay una negación de la posibilidad del conocimiento. Y cuando dicen que no todos nacimos para las matemáticas, yo le digo, sí, ¿dónde le firmo eso? Pues, pero le firmo para cuando el pelado, digamos, que salga de 11 y elija ingeniería civil, o elija historia, o elija artes, no todos nacimos para lo mismo, pero estamos diciéndole a un pelado de primaria que no aprenda a restar, literalmente, ¿cierto? Y entonces es allí donde se presenta ya una disputa con la formación de ese pensamiento integral, ¿cierto? Entonces hay una erosión profunda a nombre de las competencias, ¿cierto? En la formación escolar. Y entonces, por ejemplo, en química, ¿hacia dónde se debe dirigir la química, por ejemplo? En hacer del pelado un buen comprador, ¿cierto? Como si la gente fuera al supermercado y elige de acuerdo a las condiciones que tiene este detergente respecto a este otro, y la gente elige. No. La gente va y mira hasta qué puede comprar, qué le alcanza. La gente no está mirando esa vaina. Y entonces una de las capacitaciones que nos llevan también era en ese sentido, de que la escuela estaba en la tarea de formar buenos consumidores. O por el otro lado, pues que es unas prácticas que yo hice, ¿cierto? En determinado momento hicimos jabones, hicimos alcoholes, preparamos alcoholes, pero no en una perspectiva de que entonces allí va a salir un emprendedor. Cuando hacíamos eso es porque estábamos analizando el proceso de saponificación o estábamos analizando las reacciones de fermentación, es decir, en virtud de un programa científicamente fundado. Dábamos esas experiencias, pero ahora se está desarrollando en lo contrario, haga muchas experiencias que el pelado no sabe de dónde proceden, pero se entretiene mucho y quién sabe si de ahí va a salir un gran emprendedor a hacer sus jabones o sus detergentes, ¿cierto? Entonces, realmente la orientación de competencias es una orientación perversa vista desde la perspectiva de los pelados, pero también si lo miramos desde la perspectiva de los maestros. Pero Jorge, hay otros elementos también que, digamos que dificultan mucho ese desarrollo científico. Por ejemplo, cuando ponen a un maestro a dar para lo que no fue formado. Por ejemplo, alguien que, no, coja usted ciencias naturales porque es que no hay más, y a usted le sobran tantas horas. Eso es una contradicción muy grande. Eso por un lado. 2, salones tan llenos de niños, tantas dificultades. Eso también es otro obstáculo a que esa posibilidad científica emerja de manera mucho más rica. Y la misma infraestructura, pues por ejemplo, ¿cómo hace un profesor de ciencias naturales, de química y biología sin un laboratorio, por ejemplo? Por ejemplo, en uno de los audios del que hacías mención, la ventana, o sea, la ventana ahí es como ese limitante de ir más allá. Ahora hablabas de que tuviste una experiencia en lo rural y yo creo que ahí estaba el laboratorio, pues desde la misma experiencia de los estudiantes, ellos ya sabían los animales, cómo se reproducían, cómo se sembraba, pero por ejemplo, si trasladamos eso a la ciudad, muchos estudiantes de ciudad no conocen una vaca, por ejemplo, ¿cierto? Saben que la leche la produce una vaca, pues porque el empaque de la leche tiene una vaca pintada, muchas veces, ¿cierto? Pero ahí se queda sin limitantes y las instituciones
no están dotadas de todas estas herramientas que hacen posible esta educación científicamente fundada. Siempre el tiempo nos queda corto en sujeto pedagógico. Hay mucho que decir de los temas que traemos acá. Se nos va agotando el tiempo y creo que quedamos casi que en la introducción de el desarrollo de este tema. Para terminar, yo quisiera conocer más de tu experiencia. Ahora nos contabas eso de la ruralidad, pero como docente de ciencias naturales, ¿qué reivindicaciones podemos hacer hoy para para invitar a los profes que están en ejercicio que lleven la ciencia a la escuela? Bueno, yo como punto de partida recojo lo que acaba de plantear Diana, ¿cierto? Yo aquí pues mencioné lo de las competencias porque está digamos dentro del ideario de formación del currículo oficial, pero también esa parte administrativa. Yo lo tenía aquí planteado como hacinamiento en aulas, ¿cierto? Pelados con un bajo nivel de estimulación familiar al respecto, ¿cierto? Y son 40 pelados en un salón, ¿cierto? También el hacinamiento en tiempos que lleva lo que acabas de plantear. Maestros sirviendo en áreas para las que no fueron formados, ¿cierto? Y eso se debe a un incremento que se planteó de la jornada laboral, ¿cierto? Estamos hablando de 20 horas de 45 minutos con dirección de grupo, que fue... En otra hora. Que fue, exacto, que es el antepasado de esta carga curricular que tenemos ahorita. Y entonces todo eso incide en esa posibilidad de formación. Pero por otra parte, que a eso le denomino yo hacinamiento en aulas, en tiempos, en quehaceres, en formatos, pero de otra parte, la agresión a la evaluación escolar que se torna en procesos administrativos por fuera del aula. Sacan la evaluación del aula y con eso hay una nueva agresión a la formación en el pensamiento científico. Muy bien, Jorge. Jorge, le agradecemos mucho los aportes. Yo creo que, como dije antes, nos quedó muy, muy corto el tiempo para hablar de educación científicamente fundada. Los vamos a invitar a la parte cultural. Yo creo que Diana ahorita se adelantó un poco y nos habló de Carl Sagan. Él fue más bien un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense, conocido por su serie de televisión Cosmos, un viaje personal, y otras obras como El mundo y sus demonios. Los invitamos a escuchar Un punto azul pálido en la voz de nuestra compañera Consuelo Rengifo. Un punto azul pálido. Sobre un texto de Carl Sagan. Mira ese punto. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Ahí ha vivido todo aquel de quien hayas oído hablar alguna vez. Todos los seres humanos que han existido, la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos. Miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada niño esperanzado, cada madre y cada padre, cada inventor y explorador, cada maestro moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol.
La Tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de un lugar del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra parte del punto. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, como de fervientes son sus odios. Nuestros posicionamientos, nuestra supuesta importancia, el espejismo de que ocupamos una posición privilegiada en el universo. Todo eso lo pone en cuestión ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es un solitario grano de polvo en la gran penumbra cósmica que todo lo envuelve. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Dependemos solo de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí; colonizar, aún no. Nos guste o no, en este momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad, y yo añadiría que también forja el carácter. En mi opinión, no hay mejor demostración de la locura que es la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, recalca la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y compasión, y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que jamás hemos conocido. Pálido en la voz de Consuelo Rengifo. Agradecemos a los estudiantes por sus aportes, a nuestra directora Diana Lucía Pérez y a Jorge por los aportes, y también aprovechamos para invitarlo. Este tema se merece una segunda parte, Jorge. ¿Aceptas estar con nosotros en el próximo programa? Perfecto, estoy comprometido y vamos a seguir siempre en esta tarea de ser profes. Bienvenido. Entonces, les anunciamos la próxima semana en nuestro programa vamos a continuar hablando de la educación científicamente fundada. También les recordamos la invitación a la conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico. Les dejaremos toda la información a quienes nos ven por YouTube en la parte de comentarios y también en pantalla. Van a encontrar toda la información para que nos encontremos a celebrar y también a pensarnos y evaluar cómo va el movimiento pedagógico. También agradecemos a Sebastián Ospina y todo el equipo de comunicaciones de la Asociación Sindical por hacer posible la realización de Sujeto Pedagógico en la Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Les habló Lina Marcela Castañeda. Hasta pronto.